a comenzar este estudio bíblico el día de hoy. Vamos a ponernos en manos de Dios para que el Señor nos muestre un poquito más de lo que Dios tiene para nuestra vida. Y le invito a que ahí en donde está, a menos de que vaya manejando, conduciendo, no cierre los ojos, pero si puede, pues cierre los ojos y vamos a ponernos en manos de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta hora porque podemos venir delante de tu presencia, aún a la distancia, mi Dios, pero gracias porque podemos venir a alabar y bendecir tu nombre y a buscar más de cómo conocerte, de cómo vivir la vida que nos has dado de acuerdo a como tú quieres, Señor, que la vivamos. Y no por egoísmo, porque nos quieres limitar, sino al contrario, porque quieres que disfrutemos la vida al máximo, de la mejor manera, sabiamente. Señor, en esta hora yo te doy gracias por cada uno de quienes estamos aquí, de las personas que ya estamos aquí, quizá de quienes se hayan de conectar después. Mi Dios, te pedimos que en esta hora podamos compartir y recibir palabra a nuestra vida. Bendícenos, Señor, y quédate con tu pueblo en esta hora. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Dios le bendiga, bienvenida, bienvenido. Si tiene por ahí su Biblia, yo le puse ahí de recordatorio si podía tener su Biblia. Si no, pues por ahí use el teléfono, aunque va a estar entrando y saliendo, pero lo que se le haga más fácil. Y vamos a pasarnos ahora sí al capítulo número 2. Y el capítulo número 2 es relativamente corto y va sobre el mismo hilo. Es un pensamiento largo, de hecho, casi. Y va sobre el mismo hilo, así que vamos a leer la palabra de Dios, Proverbios capítulo 2. Y vamos a leerlo alternadamente. Ya saben, nos gusta leerlo alternadamente. Yo veo por ahí que Adela tiene su Biblia ahí. Entonces, ¿le funciona el micrófono? ¿Sí ya le funciona o no? Oye. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Ay, no, ya le quitó. Ay, sí. Ahí Ya, sí. ¿me escucha? Ya la escucho bien y bonita. Gracias. Pues entonces, a ver, empieza Adela con el versículo 1. Edwin, ¿usted tiene Biblia por ahí? Sí, no la oigo bien. ¿Los demás me oyen bien o no? Sí. O a lo mejor entonces su teléfono, Edwin, está cargado completamente. O el Sí. volumen. Sí, El ya volumen. le puse todo el volumen. No va más. No da más. Pues hasta donde dé. Yo tengo electrónica, yo tengo la aplicación ¿Se la abierta. tiene? Ok, perfecto. Entonces, empieza Adela con el versículo 1, luego Edwin, versículo 2, Uziel, versículo 3. ¿Alguien más tiene por ahí la Biblia y puede leerlo? Ada, usted entonces después de Uziel, entonces empieza Adela, Edwin, Uziel, Ada y yo. Y luego nos volvemos. Adela, Edwin, Uziel, Ada, yo. ¿Sale? Así que vamos a leerlo. Adela, usted empiece. La palabra de Dios dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardaréis dentro de ti. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin inclinares tu corazón a la prudencia. Si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro, entonces sabrás lo que es honrar al Señor tu Dios. Descubrirás lo que es conocer a Dios. Le toca a Adela. ¿A mí? Sí. El 6, ¿verdad? Uh-huh. sí. Porque Jehová da la sabiduría
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás que es justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Pues tu mente obtendrá sabiduría y probarás la dulzura del saber. La discreción te guardará, te presentará la inteligencia. Para liberarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, De los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas. De los que disfrutan haciendo el mal y se gozan con las perversiones del vicio. Que andan por caminos torcidos y se han desviado del recto sendero. Será librado de la mujer extraña y de la mujer de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ciertamente su casa conduce a la muerte, sus sendas llevan al reino de las sombras. De los que a ella se lleguen, ninguno volverá ni seguirá de nuevo los senderos de la vida. Anda pues por el buen camino y practica la conducta de los justos. porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados, perdón. Desarraigado, sí. Proverbios 2. Comenzamos con este capítulo el día de hoy, en el cual nos continúa hablando precisamente de la sabiduría. Y volvemos y repetimos, ¿verdad? Nos damos cuenta que aquí Salomón, presuntamente que se dice que Salomón, recuerde, es el que escribió todos los proverbios. Vemos que Salomón le sigue hablando ¿a quién? ¿A quién le hace estas como cartas o poemas de amor? A sus hijos. A sus hijos. Y a sus hijos también se entiende que no nada más son los hijos físicos de la carne, carnales, ¿verdad? Sino que ¿a qué se refiere también esa expresión de mis hijos? Al pueblo. Al pueblo, a la gente que somos inexperta, a la gente que no lo sabemos. Y ahí vamos incluidos Raimundo y todo el mundo, porque decíamos, ¿verdad? En uno de los estudios pasados, ninguno de nosotros ya volvimos a vivir esta vida y es la segunda vez que pasamos por la vida. Todos aquí vamos empezando y vamos aprendiendo a cómo vivir. Bienvenidos, bienvenidas quienes se nos han ido reuniendo. Estamos en Proverbios capítulo 2. Y entonces ahí comienza el capítulo 2 diciendo, hijo mío, ¿qué le está pidiendo Salomón que haga con esto? ¿Qué dice el versículo 1? Recibe. Recibe. ¿A quién le han dado ustedes una vez un regalo? Un regalo que a lo mejor es grande o costoso y usted se siente incómodo en recibirlo y usted dice, no me lo des, no me lo des. No, yo no puedo recibir esto. ¿Le ha pasado? Sí. Y que usted se niega y dice, no, Uciel, no me ande dando esto, no quiero. Pero ahí está la otra persona y ahí está Uciel y dice, no, pastora, ahora usted se lo queda. Ahora se aguanta. Y ahora se aguanta, porque esto es para usted.
Y es que una cosa es bien diferente, ¿verdad? Cuando nos dan, cuando nos ofrecen, y la otra cosa bien diferente es recibirla. Y ahí el regalo que le está dando Salomón a través de Dios, más bien Dios a través de Salomón a la sabiduría, es precisamente eso. A la gente que estamos apenas creciendo, que somos inexpertos, es la sabiduría y nos está diciendo, recibe sabiduría. Ahora yo le voy a hacer una pregunta y aquí acuérdense, el que quiera hablar, la que quiera hablar se desmuta. Se quita el silencio de su micrófono y si no quiere que oigamos lo que está haciendo, pues se enmuta, ¿verdad? Se le pone mute ahí a su micrófono. Pero haz una pregunta. ¿En qué hay de diferencia? ¿En qué se diferencia la sabiduría y la razón o el conocimiento o la lógica? ¿Qué es de diferente que digan que alguien es sabio a que alguien es inteligente? Yo pienso que la inteligencia se adquiere por medio de buscar saber algo, por lo menos buscando cuando uno quiere saber sobre un tema, uno lee y aprende de eso. La sabiduría es algo que es algo, como se dice, nato, pienso. Ok, muy bien. Por ahí, Uciel, creo que también quería agregar usted. Acuérdese que aquí todos participamos, quienes quieran. Pues inteligencia viene con conocimiento, ¿no? Si tienes un conocimiento, puedes decir que tienes alguna inteligencia. Y la sabiduría viene más de experiencia, más de cómo conectar la inteligencia a tu vida y a la vida de los demás. Inteligencia solamente puede ser un conocimiento que puedes ocupar hoy o no ocuparlo, pero sabiduría es algo permanente y integral, ¿no? Es algo integral, algo que puedes integrar en todo lo que hagas. Ok. Por ahí, ¿alguien más quiere decir algo? Yo veo que Yesenia o Yajaira están echando la pelota. Bueno, ¿la van a aventar o no la van a aventar? ¿De qué qué hay de diferencia entre ser una persona inteligente y una persona sabia? Yesenia, ¿va a hablar o no va a hablar? Calle ahora. O hable ahora o calle para siempre. No, hombre, ya se me olvidó, ¿ve? No, yo digo que entre sabiduría es como algo que tú aprendiste. No sé si ya lo dijeron, pero no. Sí, sabiduría es algo que tú aprendiste por otros, pienso yo. Y inteligencia es algo que haces tú, uno mismo. Ok. Una más, le vamos a dar chance a alguien más, para que no digan que no les damos chance de hablar aquí. Ginny ahora nos cambió el semblante, está por allá afuera tomando el fresco, ya quisiéramos estar aquí afuera. Hace un frío, pelú. Pues mire, algunos de ustedes eso fue lo que hicieron. Oh, Ginny, no, dele. No, dele. No le quiero quitar la emoción. No, ok. La sabiduría y la inteligencia son bien similares, pareciera, ¿verdad? Como ustedes quizá algunos ya lo mencionaron, la inteligencia está relacionada al conocimiento de materias o cosas o temas que no sencillamente nos influyen en nuestro diario vivir. La sabiduría, en cambio, nos ayuda a utilizar los conocimientos o la inteligencia para vivir. Yo puedo conocer de matemáticas. Ser sabia es ponerlos en práctica de una manera beneficiosa a mi vida. Yo puedo saber matemáticas y saber que 2 por 2 son 4. Pero cuando voy entonces, ahora que andábamos con lo de la renovación del santuario, conocer las matemáticas no me sirve de nada, pero ser sabia con el uso de las matemáticas me va a ayudar
yo conocía de matemáticas, pero los sabios ahí eran Uciel, Gerardo, Julio y Edwin, que yo les dije, pues ahí está eso, y ellos con matemáticas, conocimiento, su sabiduría la utilizaron para tomar decisiones y decir, ok, pues vamos a multiplicar este número de pulgadas por este número de pies y usarlo para que entonces así aprovechamos. Y eso es la sabiduría. Saber utilizar los conocimientos para algo positivo, para el diario vivir, para la vida. Y por eso es que Dios no nos quiere infundir nada más conocimientos, sino nos quiere infundir sabiduría. Porque ¿de qué sirve a usted y a mí que usted y yo no sepamos la Biblia? Ya quisiera yo que así fuera, ¿verdad? Pero ¿de qué nos va a servir que usted y yo no sepamos la Biblia de tapa a tapa si no la usamos? ¿De qué sirve que usted y yo nos aprendamos un montón de versículos de la Biblia si no los aplicamos? Ahí es donde entra el poder de la sabiduría, en saber aplicar los conocimientos para vivir una vida beneficiosa. Y por eso es que aquí el rey Salomón le está diciendo a los, recuerden, aquel entonces pues eran los varones nada más, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita la importancia del por qué le escribe a los varones y el uso que habla después más adelante de una mujer, que dice que aquellos que no le hacen caso y no son sabios se andan yendo con unas mujeres, dice por ahí. Vamos a ver por qué dice eso. Pero nos está hablando de que recibamos la sabiduría, ¿verdad? Y hay una diferencia también entre ser sabio y ser inteligente. Para ser sabio requiere de que yo decida, tenga yo decisión de ser sabia y requiere de esfuerzo. Yo puedo ser bien inteligente. Hombre, sacar puras A, hasta A+, A+ en los exámenes. Estaba hablando con los chiquillos, con los jóvenes, estaban hablando de sus calificaciones. Dios bendiga a sus maestros y a sus padres, porque el Señor... Pero, mire, yo puedo ser bien inteligente, pero de eso no me va a servir de nada si no decido yo aplicarlo. Y esa es la sabiduría. Usted y yo necesitamos decidir ser sabios, decidir ser sabias, porque ahí está, dice el rey Salomón, nos la está dando, pero usted y yo tenemos que recibirla. Y ahí versículo 1, hijo mío, recibe estas palabras. Ándale, te la estoy dando, no te cuesta nada, ahí está. Decide. Y usted y yo tenemos que decidirla. Y la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice por ahí. Salmo 42, versículo 1. Vamos a ver cómo usted y yo tenemos que buscar también esa sabiduría que el Señor nos está dando. Y la primera persona que lo encuentre se desmuta y lo lee. Salmo 42, versículo 1. Así mismo. Dice, Dele. cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Como ahí? siervo, sí, así mismo, como siervo jadeante, fíjese bien. Como un ciervo, un animal, es como un venado. Como un ciervo jadeante, como un burro más bien. Como un ciervo jadeante, ¿en dónde? ¿Verdad que no dice ahí en las aguas? No, en busca. En busca de las aguas, ¿en dónde está ese animal cansado? El desierto. En el desierto. No está cansado de todos lados, ¿verdad? No está, sí. Está cansado de todos lados, pero se encuentra en el desierto y como un ciervo, como un animal que está trabajado, cargado. Imagínese en el desierto. ¿Usted alguna vez ha tenido una sed de esas como de un ciervo en el desierto? Y que usted necesita quitarse la sed. Y anda buscando y hasta cuando se toma el primer trago,
Dice mi mamá, hasta parecemos burros que nomás y nos queremos tomar el agua toda porque tenemos una sed. Y así mismo dice la palabra de Dios. Por eso hay que tener decisión. Por eso hay que decidir ser sabio y tener que buscar. Buscar. Y lo bueno que ya vimos usted y yo, que no hay que andarle buscando tan mucho. Porque dice el capítulo 1 de Proverbios que la sabiduría está ¿por dónde? En todas las calles. ¿Y qué está haciendo la sabiduría? Gritando, diciéndonos. Los que nos la complicamos somos usted y yo. Y decimos, ay, qué tan difícil es buscar la sabiduría. Y ahí está la Biblia al lado. Ay, es que yo no sé qué hacer en este problema. Ahí está la Biblia al lado. Y ya oró. Ya habló con Dios. Ya leyó las escrituras. Lo que nos complicamos somos usted y yo. Por eso es que el rey Salomón le dice, reciban. Ya, ahí está, es para ustedes, recíbela. Recibe la sabiduría y búscala, deséala, dice ahí, como ese animal que está deseando. Ya hasta me dio sed, dejé tomo por aquí. Como ese animal que está sediento en el desierto por las aguas. Ya le di también sed a Adela, también a ella le tomó. Busquemos a Dios, busquemos ser sabios, porque ser imprudentes es bien fácil. Y yo creo que muchos y muchos aquí, si no es que todos, hemos sido bien imprudentes en nuestra vida en algún momento. Hemos tomado decisiones que ay, todavía a lo mejor hoy en día nos pegamos en la cabeza y decimos, ¿por qué? Pero por eso usted y yo tenemos que seguir buscando la sabiduría y cuando la encontremos, que es bien fácil, dice el rey Salomón, ¿qué debemos de hacer? Recibirla. Pero también debemos de recibirla y comprenderla o entenderla. Dice ahí en el versículo 5, en la versión que yo tengo aquí, no sé cómo diga la versión de usted, en la versión Dios habla hoy, dice el versículo 5 del capítulo 2 de Proverbios. Entonces sabrás lo que es honrar a Dios y descubrirás y comprenderás lo que es conocer a Dios. Comprenderás. Es muy diferente recibir algo y entenderlo, ¿verdad? Si a mí el día de hoy me cambian de sistema de teléfono y ya me acostumbré yo a este sistema de teléfono, al iPhone, y si me cambian al otro, ¿se me va a hacer difícil? Porque una cosa es que me lo regalen y a lo mejor será el último, ahí los Android, hay unos Android buenísimos que traen un montón de funciones y bueno, y por más bueno que esté, pues me podrá hasta hacer las tareas gratis, pero si yo no lo entiendo, yo lo recibiré y lo tendré ahí muy bonito, decía mi abuelita, déjelo, tengo ahí muy presente y lo pondré hasta en una vitrina porque ni sé qué hacer con él. Y a veces usted y yo así le hacemos, recibimos la sabiduría de Dios, pero no queremos entenderla. Y ahí no la quedamos. Y hay que recibirla, encontrarla y comprenderla. Vamos a ver para que no vean que nomás se trata de proverbios. Vamos a ver tantito para atrás también, poquito, en Job, el libro de Job. El libro de Job, capítulo 28, versículo 28. Vamos a ver qué dice ahí. Igual la persona que lo encuentre, lo lee. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Ay, ahí estábamos hablando de qué es la sabiduría y qué es la inteligencia, ¿verdad? El temor de Jehová es la sabiduría. Vamos a ser sabios cuando usted y yo temamos y respetemos a Dios, le honremos a Dios. Y vamos a ser inteligentes en sabiendo, conociendo, ¿verdad? Teniendo ya el conocimiento de cómo vivir. Apártate, dice ahí, el que se aparta del mal, ese es inteligente. ¿Por qué cree que es inteligente el que se aparta del mal?
No es pregunta capciosa, se la pregunta a usted. Bueno, pues pues apartarse del mal implica que no vas a tener las complicaciones que conlleva hacerlo. O sea, si no haces el mal, no serás castigado, no tendrás repudio, no pagarás por el acto que hayas hecho. Básicamente, por eso es inteligente, ¿no? ¿Para qué? No es como el fumar, y bueno, voy a ejemplificarlo, ¿no? Es como cuando yo fumaba. Yo pagaba por matarme. Y si no dejaba de fumar, no alargaba mi vida. O sea, así es, así casi igualito. Sí, gracias, Uciel, eso es por eso es ser inteligente, el seguir a Dios y vivir bien. Porque, pues, ¿para qué me voy a poner yo de pechito, como decimos en México, así solita, a hacerme daño? Si ya Dios me ha dicho, si Dios me dice en su palabra cómo vivir sabiamente. Y a veces como en Eclesiastés o en Proverbios o los Salmos me lo dice tan claro. Si no le hace caso y no se acuerda de los sermones de la pastora, no le hace. Bueno, sí le hace, me agüita, pero no le hace. Por lo menos lea la palabra de Dios y dése cuenta que es bien fácil y sencillo. Y es de inteligentes. Y ahora usted va a decir, pastora, pero es que a veces es bien difícil poder decidir en la vida. Hay problemas en los cuales, pues yo no sé qué hacer y a veces no entiendo si la voz de Dios es la que yo escucho. ¿Le ha pasado? ¿No me ha pasado? Pues vamos a ver qué nos dice, fíjese, y no lo digo yo ni lo dice otra persona en el Antiguo Testamento, lo dice nuestro Señor Jesús. Vamos a ver qué dice Mateo 7, versículos 7 y 8. Si queremos buscar y pedirle a Dios sabiduría, vamos a ver cómo lo podemos encontrar y hacer sin problema. ¿7 qué? 7 y 8. Ok. Mateo 7. Piedad y se les dará. Busquen y encontrarán. Y Llamen hallarás. y se les Llamen abrirán. y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Amén. Facilito. ¿Quiere buscar sabiduría? ¿Qué dice ahí? Que si usted la busca, ¿qué va a pasar? ¿La va a hallar? ¿Quiere pedirle a Dios sabiduría? Bueno, si se la pide, pero si se la pide con ganas de recibirlo, porque a veces, fíjese bien, le pedimos cosas a Dios con ganas de que Dios no nos las dé. Y nomás pedimos por decir que estamos orando. Pero casi que pedimos como los niños, vea, que hacen changuitos atrás para que haciendo mentiras. Dice ahí, si vamos a pedir sabiduría, ¿qué va a pasar? ¿El Señor qué? ¿Nos la va a dar? Si vamos a tocar puerta y vamos a tocar puerta un día que estemos angustiados y decirle al Señor, tocar la palabra de Dios y decir, Señor, dame sabiduría, ilumíname, ayúdame, enséñame. Usted va a encontrar, se le va a abrir y se le va a dar. Por eso es que le digo que ser sabios y vivir sabiamente requiere de intención. Estamos como ese chiste que dice de un hombre que le pide al Señor que buscar trabajo sentado. No, pues, si usted quiere buscar trabajo, mire, hoy en día hasta desde el teléfono puede. Póngase, hay que hacer algo, póngase en acción. Y es lo que está diciéndonos ahí nuestro Dios. Usted y yo tenemos que buscar la sabiduría y recibirla, pero estar dispuestos a eso mismo, a recibirla y estar dispuestos a buscarla. Y cuando la busquemos, no vamos a batallar en encontrarla. El Señor nos va a hablar clarito. Vamos a regresarnos ahí a Proverbios, los traigo de arriba para abajo para ver si es cierto que conocen su Biblia. Oiga, le tenemos que enseñar, los jóvenes ya están muy entusiasmados en ellos, aprender su Biblia y usarla, así que tenemos que enseñarles a nosotros como adultos. Vamos de nuevo para atrás, para Proverbios. Y ahí en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 2, dice, presta oído a la sabiduría, entrega tu mente a la inteligencia. ¿A qué andamos entregando nuestra mente?
a diario a al veces. Señor. Bueno, ese es el deseo, que entreguemos nuestra mente al Señor, pero a veces andamos entregando nuestra mente a los chismes del Facebook. Deja ver qué fotos etiquetó Uciel para ver dónde anda. Al TikTok. Al Te la entregas al TikTok, uy, TikTok. deja ver cómo anda bailando. Mire, yo ya le dije a los muchachos, a mí me tienen que enseñar, yo no sé el TikTok. Pero ahí andamos, ¿verdad? Ocupando nuestra mente en los problemas a veces. Yo le digo, y se lo he dicho antes, si se va a preocupar por algo es porque se va a ocupar también. No nomás se preocupe gratis. Si se va a preocupar, ocúpese. Pero a veces nuestra mente la tenemos cargadas de cosas que no valen la pena y ahí dice entrega la versión. Me gusta la versión que tengo que dice entrega tu mente a la inteligencia. Ahí andamos teniendo, quién sabe Dios qué pensamientos usted y yo a veces, vanos e incorrectos y hasta violentos, deseándole el mal a alguien a veces porque nos hizo daño y ojalá que le salga mal el arroz. Pero ahí la palabra de Dios nos dice, entrega tu mente a la inteligencia, a la sabiduría. ¿Cómo dice en alguna otra versión de las que ustedes leyeron el versículo 4? ¿Qué dice el versículo 4? Dice, Y como el dinero o la plata. Bueno, pero ¿qué dice el versículo 4? Lo iba a leer, Miriam. sí, A ver, Ok. léalo, ¿sí? dice, si la buscas como la plata, como a un tesoro escondido, entonces, bueno, ya es el 5. Entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios y hallarás el conocimiento, de Dios, perdón, me pasé. Si la buscas como la plata, ustedes han visto, y yo Escondida. tenía, la plata no es a lo mejor como el oro, que es un poquito más fácil de encontrarlo cuando hacen la minería. La plata está pegada en la tierra. A la plata hay que sacarla y quitarle, además de excavar y excavar, porque está hasta bien adentro, la plata hay que quitarla porque está agarrada de las piedras. Y dice ahí, si la encuentras, si la buscas más bien como la plata, o sea, con intención y con trabajo. Porque imagínense, yo una vez que fui a una mina allá en México, en Zacatecas, y nos enseñaron ahí todo el rollo de la mina y demás, eso toma tiempo, toma dedicación. Y a veces, cuando es en cuestión de minería, y imagínense, en aquel entonces, la minería de hoy en día no es tan, es muy sofisticada para en aquel entonces. Era riesgoso porque la plata hay que buscarla hasta el fondo y requiere entonces también el riesgo de que cuando estaban haciendo la minería, la mina se cerraba. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de las minas que se caen y se cierran y los mineros se mueren? Derrumbe. Escuchamos en Colombia, escuchamos de esas situaciones en México, escuchamos de esas situaciones. Y dice ahí que si la buscamos como si buscamos, ¿qué? La La plata. plata, los tesoros. Si la buscamos así, entonces sabremos lo que es realmente conocer a Dios. Hay que estar, yo le he dicho muchas veces, disponibles y dispuestos. Porque a veces aquí estamos la mayoría disponibles, tenemos el tiempo, tenemos los medios, pero lo que nos falta son las ganas. Ay, no. Leer un versículo, un devocional con mi familia, ay, no. Deja, mejor vemos esta película más a gusto aquí. Ay, luego le digo, yo sé que aquí todos, mire, pues prueba de ellos que están aquí, ¿verdad? Pero luego a veces decimos, ay, no, conectarnos a la iglesia ahorita en estos tiempos de COVID, no, ni se sabe, ni se disfruta. Ahí en el televisor o en el teléfono, no, pues, de que voy a estar en el teléfono o en la tele, pues mejor veo Netflix, más a gusto.
Y necesitamos que haya intencionalidad. Tenemos que estar disponibles y dispuestos. Porque el Señor, ahí como dice el rey Salomón, nos está diciendo, aquí está, recíbela. Te la he estado dando, te la he estado queriendo dar. Y tenemos que recibirla entonces también con una apertura de mente y corazón a que nos va a cambiar. Dice ahí el versículo 6. El Señor es quien da la sabiduría y ciencia y conocimiento brotan de los labios. Usted y yo no somos sabios por naturaleza. Si usted se creía que era sabio por naturaleza, le vengo a decir que no. La sabiduría viene solamente de Dios y la recibimos porque Dios nos la da. El ser humano no es sabio. Ahí vemos la historia de Adán y Eva, ya vimos que no somos tan sabios. Tomamos cada decisión que nos llevamos a otros ahí entre las patas, como decimos en México. Pero dice el versículo 6, que cuando usted y yo recibimos la sabiduría, nuestra vida cambia. Y vamos a andar hablando chismes. Vamos a andar hablando odio, andar hablando negativismo. Vamos a andar diciendo, no, no se va a poder, no, esto no se puede, no, qué difícil, no, ay, no, qué pena. Es lo que vamos a estar saliendo de nuestros labios. ¿No? ¿Qué dice que va a estar saliendo de nuestros labios? Ciencia y conocimiento, verdad, sabiduría. Y eso es una prueba en la que usted y yo nos vamos a poder dar cuenta que estamos recibiendo y aceptando la sabiduría de Dios. Porque nuestra forma de hablar y de pensar va a cambiar. Nuestra forma de hablar y de pensar va a cambiar. El Señor dice ahí, da ayuda y protección a los que viven rectamente y cuida a los que se conducen con justicia, versículo 8, y protege a los que son fieles, versículo 9. Sabrás también lo que es recto y justo y estarás atento a todo lo bueno. Eso es lo que pasa cuando usted y yo recibimos la sabiduría. Así que si no estamos viviendo, y se vale decir, híjole, pues como que no he estado viviendo con mucha sabiduría, porque a veces no sé qué es lo bueno y lo malo, o a veces no estoy atento a las cosas buenas. Cuando eso nos pasa es que no estamos viviendo con la sabiduría que Dios nos quiere dar. Pero cuando vivimos con esa sabiduría y la aceptamos, eso es lo que sucede ahí. Y ahora, miren, no quiero que se nos vaya el tiempo porque quiero que hablemos de lo que dice ahí en los versículos más adelante. Habla por ahí en el versículo 13 y 14, 13, 14 y 15, de las personas que no son muy sabias, ¿verdad? ¿Qué hacen esas personas que no son muy sabias? ¿Qué es su manera de ser? Corren a hacer lo malo. Rapidito. Están dispuestos y disponibles a hacer lo malo. No batallen. No batallan. A mí me impactó mucho cómo traduce la traducción que yo tengo aquí, el versículo 14. Dice aquí, se divierten haciendo lo malo. No, pues si hacer lo malo no es mucho pesar, uno se divierte. Uno se divierte cuando uno está haciendo lo malo. Sí, Bueno. si no fuera divertido, pues no lo haríamos, ¿verdad? No fuera atractivo, no nos llamaría la atención. Bueno, dependiendo lo malo que sea, pastora. Ah, no, obviamente, pero lo que estamos aquí es malo de no vivir sabiamente. Ok. O sea, tomar decisiones que son no sabias, que nos hacen daño, que nos perjudican. Y eso ahí uno lo disfruta. Y dice ahí que las personas que no son sabias disfrutan. Mi papá usa mucho esa expresión y nos dice, no vivas como los cochinos. Los cochinos no es que les
estén destinados a vivir en la porquería. Es que se acostumbraron a vivir en la porquería. Y si no viven dentro de sus mismas popó y desecho y demás, se desacostumbran. Y por más que tú laves, me dice, a un cochino se va a volver a ir a embarrar. Ujú. Y eso es lo mismo que está diciendo ahí. Alguien quería decir algo, creo, y le interrumpí, por ahí escuché. Sí, China. No, yo vi ayer una película, pero realmente no me acuerdo. A mí me gusta ver las películas de Netflix, las que son de la vida real, porque las vivo, ¿no? Que pasaron. Entonces, ayer estaba viendo una del Holocausto y muchos de ellos gozaban con hacer el mal. O sea, se reían, se burlaban, o sea, disfrutaban eso. Tomaban esa opción. Y es que hacer en esa situación, cuando además de no ser sabios y sabias, eso le va a dar cabida, le va a dar espacio, le va a dar lugar a que no sea Dios el que habita en nosotros. Sino el enemigo. El enemigo. Y el enemigo es el que nos va a hacer tontería y media, no solamente que nos haga daño a nosotros, sino que le haga daño a los demás. Por eso el mandamiento más grande es amarás a tu prójimo como a ti mismo, después de amar a Dios. Uziel iba a decir algo. Sí, que curiosamente Yesenia respondió a Edwin cuando dijo Edwin, ¿haciendo qué? Porque como diciendo que no todo lo malo se goza, no en todo lo malo se goza, pero no es cierto, en todo lo malo quien lo hace se goza, en todo lo malo, porque lo hace con esa intención, con esa maldad, con esa perversidad. La perversidad puede ir creciendo de una persona al grado de suceder como los ejemplos de esas películas donde los holocaustos y no necesitamos irnos o sea, fue sido el peor episodio de la humanidad, el holocausto, pero podemos encontrar casos más cercanos. La simple el desinterés por la vida de los Black Maros, que mucha gente dice, es que no deberían de comportarse así, pero es que llevan años, décadas hablando. Y cuando tú llevas décadas hablando, tienes que gritar. Tienes que sacudir y tienes que romper, porque si no, igual no seguirán escuchándote. Y el que haga, lo que me quedo es que lo que haga, todo lo que hacen el mal, lo gozan, sin importar qué. Y es precisamente por eso que hablábamos de que uno lo goza. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el gozo de la salvación. Es el gozo de hacer lo que es malo. Es el gozo de, como lo decía Edwin, es el enemigo, el que ahora habita en nosotros. Y por eso tenemos que estar bien al pendiente de estar, por eso es tan necesario que usted y yo estemos pendientes en buscar la sabiduría. Porque no es como una botella de agua que nada más usted va, la llena y la cierra y ya. No, la botella de agua usted va, la llena y anda tomando, porque durante el día, durante nuestra vida diaria, vamos a necesitar de la sabiduría de Dios, desde lo más mínimo hasta a veces momentos en encrucijadas de nuestra vida. Y vamos a necesitar que estar tomando de la sabiduría de Dios y seguirla llenando, porque si no la seguimos llenando y no seguimos buscando, vamos a andar como ese ciervo que brama por las aguas, por el desierto. Miriam. Sí, solamente un comentario. Estamos hablando de la inteligencia, ¿no? Y de que muchos podemos ser inteligentes, muchos, más bien todos podemos ser inteligentes, pero como usted decía, hay que saber usar esa inteligencia, ¿no? Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para sobrellevar la inteligencia. Pero también podemos pedirle a Dios toda la sabiduría que queramos y podemos estar dispuestos a, ¿verdad? Estar constantemente pidiéndole a Dios eso. Pero si no tenemos el discernimiento, no vamos a poder aplicar tampoco la sabiduría. Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé el discernimiento de cómo nosotros aplicar esa sabiduría. Porque como estamos hablando, podemos aplicar
La inteligencia se puede aplicar para hacer lo malo. La sabiduría también la podemos aplicar para hacer lo malo. Pero si le pedimos a Dios ese discernimiento de saber qué es lo que tenemos que hacer con esa sabiduría para no hacer lo malo, o sea, eso es algo también para mí es algo muy importante, ¿no? Porque puedo pedirle sabiduría a Dios, cualquiera puede pedir sabiduría a Dios, ¿no? Y usarla de una forma quizás mala, ¿no? En este caso. Yo sé que Dios es tan grande que te la va a dar, pero también hay que pedirle el discernimiento de cómo usar esa sabiduría para no malgastar la sabiduría que Dios nos está dando y utilizarla en cosas vanas, en cosas efímeras o cosas que no nos van a traer una producción ni para nosotros ni para la gente que está a nuestro alrededor o quizás los que están afuera, ¿no? No sé. No, claro que sí, tiene ahí su Biblia a Sí. la mano. Lea los versículos 9 y 10. ¿Qué dice? De Proverbios 2. Dice Proverbios 2, 11. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a nuestro corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La disciplina te cuidará, la inteligencia te protegerá. Ahí está. Vamos a saber lo que es justo y recto, lo que es bueno y lo que es malo. Cuando realmente recibamos la sabiduría y estemos dispuestos y dispuestas a aplicarlo, vamos a tener nuestra vida endulzada de la sabiduría y vamos a poder aplicar la discreción y la inteligencia, saber discernir. Y vamos, en la sabiduría, ahí nada más, entonces agárrese bien y abróchese bien los cinturones, porque a veces la sabiduría nos va a llevar a tomar decisiones y entender la vida de modo que nosotros, personal y humanamente, no quisiéramos. Pero que es la voluntad de Dios. Y nos guste o no, pero si estamos deseando y pidiendo a Dios que nos enseñe lo que es justo, recto, correcto y demás, el Señor va a haber ocasiones, nos va a doler. Y por eso tenemos que estar constantemente buscándolo, constantemente. Pero vamos, que no se nos vaya a acabar el tiempo. Vamos a ver qué dice el versículo 16 y 17. Bueno, se va casi hasta el 19. Bueno, quien lo tenga, lea 16, 17, 18 y 19. Amén. Usted lo tiene, Edwin. Léalo, Sí. por favor. 16, 17. Hasta el 19. Hasta el 19, ok. Será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de Dios, por la cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. ¿El 20 también? No, hasta ahí. Gracias. Okay. Sí, está fuerte, ¿eh? ¿Qué le parece? Versículos 16 al 19. Bueno, yo voy a primero, si me lo permita, me lo permite, ¿ves? Dice, se la ha librado de la mujer extranjera, pero ¿qué pasa cuando se busca esa mujer extranjera? ¿Me entiendes? ¿Sabes? Ya ahí, esto va en diferentes direcciones. Vamos no solamente a juzgar a la mujer, también vamos a buscar al hombre. ¿Ves? Porque también el hombre está pecando igual que ella, o todo aquel que se allegue. Porque es lo que, como haciéndole ahí a un poco a lo que dijo la hermana Miriam, hay que discernir. Entonces, hoy en día, eso es una cosa que se está, el mundo prácticamente se está viviendo
en una situación así. Porque aquí no sé si se está refiriéndose a los que somos casados. ¿Me entiendes? Porque habla de un pacto. Y yo entiendo que ese pacto, pues, es cuando tú dices, acepto a esta persona como mi compañera, le voy a ser fiel, la voy a amar, la voy a proteger, ¿tú me entiendes? Entonces, ese pacto, cuando tú te acercas a otra mujer extranjera, pues, ya ahí está. Ya ahí, bueno, no quiero decir una grosería, pues, ya ahí la dañaste. Pastora, Tabú. ¿Sí? yo pienso que lo podemos tomar en vez de hablar de mujeres como cristianos, no estar conviviendo con personas del mundo, o sea, conviviendo en el sentido de que sean parte de nuestro círculo, que las personas que no son cristianas o que no conocen de Dios tienen otra forma de pensar diferente, que es llevarlos al pecado. En cambio, si estamos en un círculo de personas que conocen de Dios, es diferente de que por lo menos cuando hablamos con los jóvenes, que no estén saliendo, que su compinche sean personas jóvenes que no sean cristianos. ¿Por qué? Porque los van a llevar al resbaladero, los van a llevar a problemas, a cosas, porque van en contra, no tienen el conocimiento de lo que es de Dios, de lo que es vivir una vida adecuada con Dios. Y yo pienso que en vez de tomarlo como mujer extranjera, porque como usted dice, no podemos decir solamente de mujer, sino yo pienso que está hablando más o menos de fijémonos con quién estamos conviviendo, con quién hacemos nuestra vida y a quién oímos para seguir consejos o seguir los ejemplos, pues. Sí, correcto. Tanto ambos, Edwin como Ada, ustedes están dándole al clavo. Es interesante que aquí no se trata de una mujer como que nos ponga aquí a todas, que somos seductoras y que andamos, dice ahí la versión que yo tengo, endulzándole el oído a los demás para hacer el mal. No se trata de que sea una mujer o que vaya a ser un hombre. Es interesante que el idioma hebreo antiguo es muy parecido al español en el hecho de que es un lenguaje, es un idioma que está, ¿cómo se dice? Genderized, que tiene género. Usted sabe, la silla es un género, ¿qué? Femenino, ¿verdad? El asiento es masculino. Hay cosas que son nombres femeninos y nombres masculinos. El barco es algo que se supone que se utiliza como algo masculino. La sabiduría en la Biblia no solamente es un pronombre que se utiliza como mujer, no es solamente un pronombre femenino, como decir sabiduría, aún en español, se utiliza la sabiduría, no decimos el sabiduría, ¿verdad? Es la sabiduría. Pero además de ser un noun, un pronombre femenino, se personifica como una mujer. Lo mismo pasa con la iglesia. Si usted lee más adelante, sobre todo en los escritos de los profetas, utilizan a la iglesia, mire, hasta después se le llama a la iglesia que es la novia de Jesús. O sea, se le personifica, además de que sea un pronombre, se le personifica como una mujer. Y por eso es que está hablando, y le voy a poner aquí cómo es no sé si lo vaya usted a requerir o no, pero le voy a poner la palabra en hebreo, Jochmot. Ahí está, Jochmot. No me lo quiere traducir Jochmot. Esa palabra en hebreo es Jochmot, es la sabiduría. Y se utilizan figuras de mujer, figuras femeninas. La mayoría de las veces las cosas que son delicadas, que son sí tiernas o delicadas, se utilizan figuras femeninas para demostrarlo. En este caso,
tanto la sabiduría como lo contrario a la sabiduría, también se utiliza el rol de una mujer, así como se utiliza para la iglesia, que es la novia, la esposa de Cristo. Y por eso es que es la misma mujer que en el capítulo 1 es la misma palabra, cuando dice ahí una mujer extraña, es la misma palabra que se utiliza en el capítulo 1, versículo 20. En las traducciones más anteriores o más antiguas dice que estará una mujer o la sabiduría estará gritando por las calles, queriendo hacer entender. Entonces, cuando usted y yo vamos por la vida, vamos a una de dos, o querernos endulzar el oído con lo que nos digan y que nos convenza que no es tanto problema, o vamos entonces a escuchar a aquella que está grite y grite y que está diciendo esto te conviene, ¿qué estás haciendo allá con aquella? Mira, ven, esto es lo que tu vida necesita, aquí recíbelo. Pero usted y yo terminamos yéndonos con la que nos dice mi alma y dice mi mamá, y ya queremos que nos ponga departamento. Nos hablan al oído, nos dicen mi alma y ya queremos que nos pongan un departamento. Y eso es lo mismo. En la versión que yo tengo aquí dice, te librarán de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras. ¿Qué hace esa mujer? Versículo 17. Abandona a su compañero y rompe el pacto. Ahí hablaba Ada, ciertamente, de las compañías que tenemos, de las amistades con las que nos rodeamos. Y si nos damos cuenta de que esas amistades lo único que andan haciendo es haciéndonos de alguna manera indirecta a romper el pacto que tenemos con Dios. Ese pacto de vivir sabiamente, ese pacto de entregarnos a vivir una vida de sabiduría. Cuidado, porque esas son las mujeres ajenas. Pueden ser hombres también ajenos, extranjeros, pero esas son compañías que nos van a llevar a un camino que dice después el versículo 18, es un camino que lleva ¿a dónde? A la muerte. Por eso alguien hablaba ahí, no me acuerdo quién de ustedes decía, ser inteligente, pues es eso, es saber que, pues si ya sé que me va a hacer daño, decía Uziel, si ya sé que el fumar me va a hacer daño, me va a matar, además que me cuesta, fíjate, estoy pagando, si ya sé que me va a llevar a la perdición y a la muerte, ¿qué anda haciendo ahí? Si ya se da cuenta que esas compañías con las que usted tiene, cada vez que usted anda y sale con esas personas termina siendo, disculpe la expresión, espero que no sea irrespetuoso, pero cada tarugada, cada tontería, y que usted dice cuando viene a ver, ay, es que cada vez que salgo con fulano o con mengano, ay, termino haciendo o diciendo pura bobería. Esas no son compañías que le convienen. Esas no son compañías sabias. Esas no son la sabiduría que Dios le dice, tú la puedes tener. Porque los que viven ahí, fíjese lo que sucede. Versículo 21 y 22. Los que viven rectamente y sin tacha, ¿qué dice ahí? Vivirán por siempre. Usted y yo no vamos a tener miedo que nuestra casa se va a caer ahí al camino de muerte. Porque cuando usted y yo decidamos vivir sabiamente, nos vamos a dar cuenta de que no solamente nuestra casa va a estar firme, sino que vamos a poder vivir eternamente. Y no aquí en este cuerpo, porque este cuerpo se nos va a arrugar y se nos va a chicharrar y se nos va a carcomer ahí abajo del suelo. Pero vamos a vivir eternamente con Dios, con la fuente de la sabiduría. Y yo sé que ya llegamos al tiempo, pero alguna comentario que quieran hacer de lo que hemos estado viendo del capítulo 2, que parecía largo, pero iba seguidito. A mí me encantó que Dios no está peleado ni con la ciencia ni con la inteligencia, que muchos dicen que hay mucho pleito entre entre la ciencia, que la ciencia soy ateo y creo solamente en la ciencia, y si supiéramos que Dios
nos las otorga. Ujú. Entonces, el dialecto debería de cambiar totalmente entre nosotros, de cristianos hacia no creyentes, como de no creyentes hacia nosotros. Ujú. Y eso es lo que más me fascinó de haber leído todo lo que es Proverbios, que es siempre nunca se pelea con la ciencia ni con la inteligencia. Y abrirme los ojos de que hablaba de una personificación de la perversidad. Esa mujer es la personificación de la perversidad. No, yo no lo había entendido. Ujú. Estaba perdido totalmente, y por eso vengo aquí a este estudio bíblico. Y a mí me encantó mucho esta hora que estuvimos hablando de esto. Amén, amén. Y en eso que dice Uziel, dése cuenta que para la cultura en la cual esta fue escrito, pues obviamente tanto la sabiduría como la imprudencia son personificados en mujeres. Pero usted y yo sabemos en nuestra vida qué está personificado o qué lugar ocupa esa imprudencia. A veces hasta nombre y apellido tiene la imprudencia en nuestra vida. Pero pues vamos a despedirnos entonces dándole gracias a Dios por este día y pidiéndole al Señor que nos siga ayudando y nos siga dando sabiduría para vivir de modo que le agrade al Señor y que podamos disfrutar esa vida que Dios ha creado para nosotros. Julio, ¿le puedo pedir que nos dirija a Dios, dándole gracias a Dios por este estudio bíblico y nos despida en esta noche? A ver, desmútese. Vamos a orar. Dios del cielo, Señor, estamos agradecidos con usted porque en esta hora usted ha permitido, Señor, aprender de su palabra, Padre Santo, y le agradecemos por ello porque sabemos que usted tiene la sabiduría para nosotros, Señor, solamente hay que buscarla. Le agradecemos por estos momentos, Señor, por quienes dirigen el estudio, Señor, quienes están presentes en el estudio, Señor. Le rogamos que usted derrame sabiduría, derrame amor, paz, Señor, en cada corazón. Y que no nos dejes ni un solo momento, Señor. Nos ponemos en sus manos para que, Señor, moldee nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y podamos tener unos senderos mejor, Padre Santo. Te agradecemos en esta hora por el estudio, Señor. Y también así, Señor, nos ponemos en sus manos para que próximamente, Señor, el domingo estemos alabando su nombre, Señor. Gracias por todo esto, Señor, y nos ponemos en sus manos a la pastora, Señor, a los líderes de la iglesia, Señor, que usted sea con ellos y que los pueda, Señor, dirigir correctamente, Señor, con sabiduría, para que ellos puedan impartir de su palabra también a cada decisión que se toma, Señor Padre Santo. Tómelos, úselos, Señor, conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús los ponemos. Amén. Amén, amén. Y bueno, a quienes quieran así hacerlo, recuerde que puede llamarle a Miriam para que se registre con ella y si quiere ir el domingo a la iglesia, pueda hacerlo. Ya esperamos que poco a poco los números siguen bajando y podamos vernos en el templo todos y todas. Mientras tanto, pues ojalá que podamos verle ahí en la iglesia el domingo. Si necesita el número de Miriam, está por ahí en el grupo del WhatsApp, usted la puede buscar y si no, déjeme saber y yo se lo mando. Mientras hay que comprar harto café para tenerlo guardado. Hay que comprar harto café, sí es cierto, cuando vayan a la tienda compren café y luego ahí ya nomás llegamos, mire, y ya tenemos la ofrenda de café a la iglesia. Pues Dios me lo bendiga.